caminando sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Dios amado eres tú, Señor. Juan 6, versículos 16 al 21. Juan 6, versículos 16 al 21. Gracias, Padre bendito, por tu preciosa palabra, Señor. Sea honrada en este día y podamos gozarnos, Señor amado Dios, Padre, en tu presencia de tu propia voz, Dios. Entendemos y creemos, Señor amado Dios, que tú eres el que nos habla a través de tu palabra, Señor, y nos rendimos, Señor, delante de ti, rindiéndote culto, Señor, a través del compartimiento de ella. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Juan 6, 16, 21. Juan 6, 16, 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La semana pasada vimos justamente el contexto cercano. Pudimos ver a Jesús alimentando una multitud, multiplicando panes y peces. Reconocimos el poder del Señor una vez más, que cada vez que el Señor hacía un milagro volvía a llevar a todos a entender que Él era Dios mismo y lo que Él hacía era para su propia gloria. Recordemos también que los judíos querían hacerle rey después de ver estos milagros, pero querían hacerle rey según su visión mesiánica, según la esperanza que ellos tenían en el Mesías que iba a venir a la manera que ellos anhelaban. Y ellos anhelaban ser librados entonces del poder del imperio de Roma sobre sus vidas. Y cuando ven a Jesús como el Mesías y reconocen que Él es el Mesías, no se convierten a Él. Yo les dije justamente la semana pasada que ellos creen que es el Mesías, le reconocen como Mesías, pero definitivamente no se convierten a Él ni se rinden a Él. Son las mismas multitudes que creyeron que era el Mesías las que después estaban gritando: crucificadle. Pero queriendo hacerle rey para salvarse ellos de la opresión de los romanos, queriéndole hacer rey para poder aún satisfacer sus deseos, el Señor se aparta de ellos en ese momento, siendo el verdadero rey del universo. No es un tema de que el Señor no quiso reconocer que Él era rey, sino que no iba a ser el rey a la manera de ellos. Tristemente, en ese contexto también nosotros podemos vivir. Y necesitamos un rey más esotérico, un Dios más místico, un Dios más poderoso que lo que podemos nosotros anhelar o soñar para que Él pueda darnos una señal para seguirle. Imagínense el concepto de ver el poder. Las personas van detrás de todo tipo de poder. Los brujos son seguidos en multitudes. Cualquier herejía o cualquier movimiento que está proclamando poder, milagros, sanidades, tiene una cantidad de seguidores porque están yendo detrás de un tipo de Dios, una forma de Dios, un Dios utilitario. Y claro que Dios tiene poder, claro que Dios sana, claro que Dios hace milagros hoy en día como ayer. Sin embargo, el propósito específico de cada una de estas señales no era que las repitamos después nosotros, sino que el Señor se manifieste como el Mesías prometido, cumpliendo todas las escrituras que habían venido antes de su llegada. Ahora vemos el versículo 16 y 17 y dice lo siguiente: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había
venido a ellos. Es importante que veamos en esta porción principalmente los paralelos en los otros evangelios que hablan respecto a lo mismo, para ser enriquecidos en el escenario en el que se encontraba el Señor y los discípulos. Capernaum era como la base de operaciones de Jesús en ese tiempo. Ahora, Mateo relata el evento de esta manera. En Mateo 14, 22 y 23 podemos ver lo siguiente. Puedan anotarse esto y no nos perdamos de el Evangelio de Juan, donde está nuestro estudio. Marquen Juan y puedan pasar, si quieren, a Mateo 14, 22 y 23. Y veamos cómo lo presenta Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. El concepto que nos muestra Mateo es que el Señor Jesús más o menos estaba impulsándoles para que se vayan. Estaba llevándoles hacia la barca y diciéndoles: suban. Ahora, yo me imagino, igual que tú seguramente, están caminando con el Mesías, están compartiendo con Él, cada momento pegados a Él. De repente las multitudes quieren hacerle rey y Él se está quedando con las multitudes que quieren hacerle rey y está empujándolos de alguna manera que suban a la barca, diciéndoles: vayan por delante, yo les alcanzo. Debe haber sido un escenario bastante complicado, porque tú y yo hubiéramos dicho lo mismo que seguramente dijeron ellos. No, Señor, ¿cómo te vamos a dejar? Estamos contigo, sube a la barca con nosotros, o definitivamente no nos quedamos hasta que tú partas. Pero Mateo, al explicar justamente eso, nos deja entender que es Él el que hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ahora, otro punto que muestra Mateo, también muy importante en esta comparación, es que el versículo 23 de Mateo 14 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. El Señor Jesús hace que los discípulos se adelanten a Capernaum. En el Evangelio de Marcos dice que fueron a Betsaida, que estaba como a 9 kilómetros de distancia de Capernaum, donde habían nacido Andrés y Felipe, o donde habían sido criados. Pero aquí hay algo tan importante. En medio de este caminar o en este viaje que ellos están teniendo en la barca, el Señor Jesús para orar al Padre, Es tan importante que nosotros podamos ver a Jesús en esa Trinidad que tuvo comunión desde el principio. Cuando vemos la creación, es Dios mismo que está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa comunión entre Dios y Dios mismo en medio de la Trinidad que no podemos entender. Ni siquiera la palabra Trinidad está en la Escritura, pero vemos a un Dios en 3 personas constantemente. La comunión que había desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, no se pierde cuando Jesús, Dios mismo, se hace hombre y permanece no solo en esa comunión constante, visible para nosotros en el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino que el mismo Cristo detenía momentos del universo para acercarse al Padre en oración. Y eso es lo que acontece en este escenario. Los apóstoles están yendo, los discípulos están yendo en la barca, pero el Señor los está llevando a un lado, se despide de la multitud, se sube al monte y solo Él y el Padre están ahí en una comunión maravillosa. Vimos en la anterior porción, el anterior domingo justamente, que esa dependencia del Hijo al Padre fue una decisión absolutamente de Dios hecho hombre. Él se sujetó
al Padre. Él decidió andar sujeto a Él, y hablábamos justamente dando este ejemplo de que hay muchos que no tienen autoridad sobre ellos. Seguramente algunos no quieren tener autoridad sobre ellos porque han tenido muy malas experiencias. Si les contaría las mías. Pero definitivamente la Escritura nos permite manejar una sujeción verdadera, donde nosotros creemos que Dios ha levantado a un pastor para nuestras vidas y así puede cuidar de nosotros. Podamos entonces ver cómo el mismo Señor también, como el mismo Cristo sujeto al Padre, en dependencia suya, está con un tiempo de oración. Es importante que podamos nosotros meditar ahora y ver nuestra vida. Me llama la atención que Jesús tenga tanta necesidad de orar y nosotros no. Me llama la atención que Jesús tenga necesidad de orar, de apartarse para orar, pero nosotros no. Conozco la lucha que tienen aún muchos ministros en el Señor que están intentando constantemente buscar tiempos de oración. Pero no es un tema místico. Entonces no oré en la mañana y me va a ir mal. No es un tema místico, no es la pata de conejo, no es el ajo detrás de la puerta, sino es la dependencia real entre tú y Dios, entre yo y Dios, lo que hace y debe hacer que permanezcamos en la oración. Otra vez, permanecemos en una oración de dependencia porque sabemos que la vida está en sus manos. No me canso de repetir quién es nuestro Dios. Nuestro Dios sigue siendo el dueño de la vida y de la muerte, de la salud, de la enfermedad, del cielo y del infierno, del perdón y del juicio. Por lo tanto, con cuánta más razón el mismo Cristo, tú y yo, debemos empezar a desarrollar una vida de comunión con el Señor a través de la oración. No existe posibilidad que uno de nosotros pueda decir, yo oré algún momento y eso es suficiente. No es suficiente nunca. Pero no es por la repetición vana de nuestras palabras en la oración, sino el que entendamos que dependemos de Él cada segundo de nuestra vida y por eso le buscamos en oración, es que vivimos como los creyentes que debemos ser. Por otro lado, nuestra oración no solo es de petición, sino también de adoración. Debemos acercarnos al Señor para adorarle porque Él es digno. Nuestra dependencia debe ser, Señor, clara, yo necesito de ti, Señor. Necesito tu perdón todos los días porque no somos más que pecadores. Necesitamos sí decirle, Señor, Dios, dame el pan de cada día. Pero también debemos mirar de alguna manera que su presencia está frente a nosotros y Él es digno de que tú y yo le digamos que es maravilloso, que es hermoso, que Él es fuerte, que es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Apartemos tiempos porque Jesús lo hizo y dependamos del Señor y la muestra sea nuestra vida de oración. Luchemos con el concepto de no tengo tiempo, porque sí, al final habrá un momento en que ya no habrá tiempo para el arrepentimiento ni para la conversión. Aprovechemos el tiempo, busquemos a Dios mientras tanto pueda ser hallado y amemos a Dios mientras tanto esté cercano conforme a lo que dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 18 y 19. Dice el versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Versículo 19, seguimos en Juan 6. Versículo 19, cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ellos habían remado, podríamos decir, toda la noche. Y en medio
de la madrugada. De repente entre las 3 y 6 de la mañana, por ahí ellos estaban ya agotados. Si alguno de ustedes ha remado, definitivamente es un trabajo durísimo. Es un trabajo durísimo. Uno pone la espalda hacia el lugar donde quiere ir. Uno no mira hacia donde está yendo, sino pone la espalda hacia donde va y empieza a remar con fuerza. Y en el mar uno se da cuenta que no avanza lo suficiente, que nunca es lo suficiente. Y en medio de su cansancio, entonces, ellos tienen un encuentro de noche, sonando el mar alrededor, el viento que es tremendo, y de repente se encuentran con Cristo. ¿Cómo no van a tener miedo? ¿Cómo no van a estar asustados? Podamos ver por un momento la comparación con Marcos 6, 47 y 48. ¿Cómo lo describe Marcos? Marcos 6, 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¡Qué cosa tremenda! Ver una imagen, ver alguna figura que se está acercando caminando sobre el mar. A cualquiera le hubiera aterrado. Acuérdense que ellos no estaban esperando al Señor caminando por las aguas. Ellos ni siquiera sabían cómo el Señor les iba a alcanzar. Ellos no sabían si iba a tomar un barco para poder alcanzarles o qué es lo que iba a hacer. Pero aparece en medio del mar. Pero esto también es otra figura que el Señor utiliza para que cada uno de los que estaba ahí vuelva a darle gloria, reconociendo que Él es Dios. En la mente judía que conocía las escrituras del Antiguo Testamento, solo podía hacer esto Dios mismo. No había otra manera, y así lo dice el Salmo 77 en el versículo 19. El Salmo 77 en el versículo 19 dice: en el mar fue tu camino, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¡Qué revelación tan maravillosa! Solo Dios en la mente judía podía estar caminando sobre las aguas porque Él es el dueño. Y dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. La palabra del Señor en Job, capítulo 9, versículo 8. Job, capítulo 9, versículo 8. Otra vez en la mente judía había toda esta escritura. Ellos solamente podían reconocer que era Dios mismo el que estaba caminando por las aguas. Job 9, 8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Oh Dios, gloria a ti. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. El creador de todo, que anda sobre las olas del mar, es el mismo Cristo que están viendo ahí, para reconocerle una vez más que Él es Dios, que Él es Dios. Cuando vemos el viaje a Nínive, obligado del profeta. El profeta está negándose a ir a Nínive. Sin embargo, Dios lo hace aún arrojar del barco, porque Él mismo sabe que es por Él que está siendo atormentada toda la gente en el barco que Él está presente, o ahí donde está Él. Y cuando Él es botado y es aún escupido en Nínive, Él reconoce que eran las aguas de Dios. Él reconoce que es el mar de Dios.
que son las olas de Dios. Y se refiere a todo esto como las olas tuyas. El agua tuya me rodeó, estuvo sobre mí, sabiendo y una vez más que Él es el creador de todo y solamente las cosas se sujetan a Él porque Él es Dios. Imagínense el concepto maravilloso. Está el Señor caminando para ir donde ellos. Esto ya es de otro mundo, de otro planeta, no se puede entender. Ellos cuánto tiempo habían estado remando y de repente aparece el Señor caminando por las aguas y todavía está delante de ellos. Mateo 14 explica también este escenario y lo comparte de esta manera en la revelación del Espíritu. Mateo 14, versículos 25 hacia adelante. Es importante cuando encontramos en las Escrituras paralelos para que pueda ser la misma palabra de Dios que se interprete a sí misma. Si no, en vez de hacer una interpretación, vamos a tener simplemente que hacer una lógica y sacar alguna relación en nuestra mente y tratar de entender las cosas de la palabra. La palabra debe ayudarnos a entender la palabra. Mateo 14, 25 en adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. No estábamos tan alejados de la verdad cuando decíamos: ¿cómo no van a tener miedo si aparece una figura en medio del mar? Entonces ellos están asustados. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Hasta este versículo podemos ver la presencia del Señor Jesús también como el Salvador para ellos. El mismo Señor los lleva, los mete en la barca, los envía a una tormenta en el mar. Ninguno de nosotros podría dudar de que el Señor sabía lo que estaba haciendo y dónde los estaba metiendo. Puede ser que el apuro del Señor aún llegar tan rápido a la altura de la barca sea específicamente porque sabía que estaban asustados escuchando todo el viento, toda la tormenta y aún todo el movimiento del frágil barco en medio de las olas del mar. Pero es el mismo Señor el que los puso ahí para glorificarse delante de sus ojos, para que ellos también aprendan a confiar y crean. ¿No es el Señor que hace lo mismo contigo y conmigo? Me parece repetir lo mismo del fin de semana pasada, del domingo, del fin de semana pasado, del domingo. Realmente no es Dios que, sabiendo lo que está haciendo, permite que tú estés en el lugar que estás. ¿Cómo podríamos confiar en el Señor si no hemos atravesado ya tantas pruebas y hemos salido de ellas? Si no, no estarías aquí. Si no, no estaría yo aquí. Si no nos hubiera sacado de cada una de las pruebas que el Señor permitió en nuestra vida. Ahora díganme si yo entiendo las pruebas que he vivido en el pasado, tan horrendas, tan duras, tan tremendas. Y seguramente tú podrías competir conmigo y ganarme, o podríamos ir más o menos parejos. Pero el dolor y el sufrimiento es parte de nuestra vida. Y si hemos estado en las manos del Señor desde el principio, es que somos salvos. Entonces podemos ver su mano todo el tiempo, controlándolo todo en nuestra vida, a pesar de vivir en un mundo de aflicción, donde unos mueren, donde unos se enferman, donde otros son asaltados, asesinados, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de este mundo el Señor puso su mano sobre ti, su mano sobre mí, y nos subió a la barca y dijo:
ve y yo voy a estar en medio de la prueba. A pesar de que el mar está sujeto al Señor y aún el viento y todo lo que está alrededor de ellos, y ellos mismos están aterrorizados, el mismo Señor, dueño de todo, lo permitió para que ellos vean que ahí está su salvación. Y Él no estaba hablando de salvación eterna, no, de salvarles de su situación. Y por eso en el versículo 27 dice, pero enseguida, Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Se acuerdan cuál es esta expresión de yo soy? Cuando el Señor dijo a Moisés que vaya a hablar con Faraón, Moisés dijo, ¿y qué voy a decir? ¿Quién me ha mandado? Y el Señor le dice, yo soy. Le dirás, yo soy. Oh. El mismo Cristo vuelve a utilizar conceptos del mismo Dios porque Él es el mismo Dios. Tanta ceguera, un pueblo judío entero, y todavía hay algunos que quieren volver a las raíces hebreas. A las raíces hebreas. Aquellos mismos negaron a Jesucristo en medio de sus raíces hebreas, que no aceptaron que Él era el Mesías. Y pocos judíos abandonaron las raíces hebreas y se convirtieron a la iglesia de Jesucristo y le creyeron. Le creyeron porque Él mismo era yo soy. Oh Dios santo. Versículo 27 de Mateo 14, repito de nuevo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. No temáis, no temáis. Y creo que el Señor, para mi vida y para tu vida, tiene un mensaje especial de no temas, porque yo soy está contigo, porque yo soy está conmigo. Esto no es garantía de que nos vaya bien en este mundo, pero sí es garantía de que en medio de la prueba su presencia estará conmigo y estará contigo. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 28 de Mateo 14 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto ya es mucho. Yo digo, Pedro es Pedro. Y gracias a Dios por Pedro. Porque si no, algunos de nosotros diríamos, ahora sí entiendo. Señor, había sido normal yo. Cada cosa que te pido, cada cosa que digo, cada cosa que hago. Y ahí está Pedro. Ahora, algunos han dicho que Pedro no tenía fe en esta situación y quería una prueba de Dios. Entonces, Dios, no te creo, si eres vos, hazme caminar, quiero ver. Yo creo que no. Yo creo que Pedro, ahí emocionado de ver a su Salvador, a su Señor, entonces le dice, si eres tú, entonces quiero caminar hacia ti. Si eres tú, quiero estar contigo en el. Y su fe es tan evidente. Y el Señor le dice, ven. Entonces Pedro sale. ¿Quién de nosotros hubiera salido? Yo no hubiera salido. Yo me hubiera quedado como los demás discípulos, aferrado a cualquier madera, aunque hubiera pasado la tormenta, diciendo, Señor, no me llames a mí después de Pedro. No me llames a mí, que vaya otro. Es como un tema de pensar que uno de nosotros va a subirse a un avión militar y está en la cola del salto en paracaídas. Y alguno está pensando, me bajo en la esquina. Yo creo que cada uno de ellos estaba en la misma situación. Por lo menos yo también estaría así. Entonces respondió Pedro, versículo 28, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo
Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. He escuchado algunas prédicas al respecto donde veo algo de coherencia en lo que enseñan, diciendo: mientras tanto que los ojos de Pedro estaban puestos en el Señor Jesús, entonces él podía seguir caminando sobre las aguas. Pero el momento que dudó y tuvo miedo, entonces se empezó a hundir. Definitivamente creo que es una buena enseñanza, un buen concepto, porque la Escritura una y otra vez nos dice: puestos tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y si no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, ¿en qué estamos confiando? ¿En qué estamos confiando? Si podemos nosotros confiar que Él está con nosotros, entonces podemos decir que tenemos la victoria en medio de este mundo de aflicción. Otra vez, la victoria no significa que todo saldrá bien. Y una y otra vez voy a decir lo mismo. Algunos herejes fueron descubiertos con el coronavirus. No porque tuvieron coronavirus, sino que otra vez les hago recuerdo que en enero, entre diciembre y enero, estaban proclamando que este era el año de la cosecha, de tus sueños, de tu casa propia, de tu vehículo, de tu riqueza y cuantas cosas más. Este era el año según los herejes mentirosos. Pero no podemos nosotros decirle a las personas que por poner los ojos en Cristo, entonces será como tú quieres. Lo que podemos decirle a todos es que si ponen sus ojos en Cristo, recibirán perdón, recibirán salvación, y aún en medio de este mundo de aflicción serán sustentados por su mano. ¿Cuántos dicen amén? Porque de todas maneras todos moriremos, y el Señor no está prometiendo más años y más años y más años de vida porque uno se convirtió, diezmó, ofrendó y sirvió en la iglesia. El Señor está prometiendo: yo estaré contigo hasta el fin, en medio de este mundo de aflicción. Y díganme la verdad, si no es mejor vivir en este mundo de aflicción sabiendo que Él está con nosotros, sabiendo que Él está presente y sustentados de su mano, a estar en este mundo sin Dios y sin esperanza. Si no hay Dios, entonces en nuestra vida tendremos que mirarnos a nosotros mismos como la solución. Y las personas que creen que en ellos está la solución, aún como religiosos, están creyendo en el poder de la oración en vez de creer en el poderoso Dios que escucha tu pobre oración. En vez de estar creyendo en el Dios poderoso que escucha tu pobre oración, están creyendo en el poder de su oración. Y están con una carga tan tremenda sobre sus hombros que Dios no les dio. Porque no están sus ojos en Cristo. ¿Acaso no oramos: Señor, te ruego por esto, te ruego por aquello, pero hágase tu voluntad? ¿O estamos creyendo que nuestras rodillas van a mover el mundo entero y el universo, y vamos a convencer y vamos a obligar a un Dios soberano para que haga lo que nosotros estamos pidiendo? Por eso muchas personas que en vez de dedicarse a la oración reconociendo quién está al frente, están creyendo que su oración es poderosa y están con una carga tan grande sobre sus espaldas. Están enfermas, porque creen que ellas o ellos van a conseguir algo a través de sus rodillas y están ahí rompiéndose las rodillas con toda la carga del mundo. Y el Señor dice: vengan a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar. El Señor dice que vengamos a Él y le presentemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque el Señor no te llevó para ponerte ahí y aplastarte con las cargas. Puestos tus ojos en Cristo, puestos tus ojos en Cristo. Por eso algunos se están ahogando ahora. Por eso algunos se están ahogando ahora.
Oh Dios, permítenos entender, Señor bendito, que nuestra oración es presentarte nuestra ansiedad, nuestra carga y entregártela a ti, no para tomarla de nuevo una y otra vez sobre nuestras espaldas, sino, Señor, descargar todo delante de ti, Señor. Oh Padre bendito. Versículo 31. Al momento, esto tiene que estar claro para ti y para mí. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Acaso dice, después de 3 días de ayuno, oración, latigarse la espalda, romperse las rodillas, ahogarse en el mar, el Señor vino después de no sé cuánto tiempo que él andaba flotando, clamando y orando? Y el Señor le respondió. Al momento, él dijo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano. Al momento extendió la mano. Entonces alguien podría decir: pastor, pero estoy orando hace tanto tiempo y no siento. No siento. Entonces yo tengo que responderle de la misma manera: lo siento. Lo siento. Porque si sigues esperando en sentir, entonces perderás el tiempo. Porque el Señor no está esperando que lo sientas. El Señor está esperando que lo creas. Porque la fe no es sentir. La fe es creer. La fe es creer. No es sentir. Oh, pastor, el domingo anterior he sentido la presencia de Dios. Bueno, te digo que cuando vengas y no la sientas, también está acá el Señor. Y le creemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Así que yo le creo, Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no lo sienta, lo siento. Porque Él está. Yo le creo. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo castigó por dudar. No lo dejó ahogarse tragando un poco más de agua y recién lo rescató rápidamente. Y le dice: ¿por qué dudaste? No tienes que estar esperando a que las cosas estén bien. No se trata de que vamos a parar toda esta oscuridad y vamos a poner luz, Pedro, para que tú camines en el agua. Estaba Pedro caminando en la oscuridad. La tempestad había cesado de alguna manera, pero estaba Pedro caminando en la oscuridad sobre el agua. No sé si ustedes han estado en un lago, medio en una barca en la noche o en el mar, pero da terror, da terror. Cada vez que nosotros íbamos por el lago Titicaca y salíamos de una isla y volvíamos otra vez al lugar para poder ya volver a la ciudad, nunca queríamos que llegue la noche, nunca, porque daba terror. Y solo era el lago, no era el mar. Igual da terror. Y está ahí él escuchando y viendo y todo está mal alrededor, pero el Señor sigue diciéndole: aquí estoy yo. Y esa es la vida del creyente. Creyentes que fueron asesinados, perseguidos, partidos en pedazos y cuantas cosas más, y sabían que el Señor estaba ahí. Un hombre que fue quemado en una hoguera, levantó los ojos al cielo en la Edad Media, cuando estaba por morir por hereje, solo por predicar que la Biblia es la verdad y que no hay más autoridad sobre ella. Y levantó los ojos en medio de la hoguera y dijo: ¿por qué a mí? No dijo eso. Dijo: Señor, gracias por tenerme por digno entre tus mártires. Gracias por tenerme por digno entre tus mártires. Y a veces nosotros quitamos los ojos del Señor, miramos las circunstancias
y le decimos al Señor, ¿y por qué a mí? Yo te preguntaría, ¿por qué no? ¿Qué te debe el Señor? ¿Qué me debe el Señor? ¿Cuándo podremos pagarle al Señor su perdón y su misericordia? Estamos en deuda con su amor, estamos en deuda con su perdón. Y todavía podemos decirle al Señor, ¿por qué a mí? Pongamos una vez más nuestros ojos en Cristo y podamos seguir caminando en medio de las aguas. Versículo 32 de Mateo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Termina la porción de nuestro estudio en Juan 6, versículos 20 al 21 que pudimos ver hace un momento, y vimos el paralelo en los evangelios. Pero volvemos al versículo 20 y 21 para terminar. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Pongámonos de pie.